Estas antiguas murallas han resistido la prueba del tiempo, dando testimonios de siglos de historia, conflicto y cultura. En este video veremos increíbles murallas que existen a través del tiempo. Número 15. La muralla teodosiana. Construida entre 408 y 413, después de Cristo bajo el emperador Teodosio II, estas murallas son símbolo de la ambición y la fuerza del imperio bizantino. Esto es murallas, que hay aún se mantienen como el actual Estambul, fueron diseñadas para proteger a Constantinopla de las crecientes amenazas. Hoy en día una visión fantástica del pasado y plantean una pregunta intrigante de cómo han resistido a más de 1600 años, ya que las murallas fueron diseñadas con el propósito de ser casi imposible de conquistar. Los arquitectos, ingenieros militares, crearon un sistema de defensa de dos niveles: el muro interior, hecho de piedra, caliza y el ladrillo rojo, que median de 10 a 14 metros de alto. Después de que un terremoto dañara la estructura original, se agregó un muro exterior y unas torres en defensiva de 20 metros de altura, que proporcionaban las líneas visibles claras para detectar invasiones y posiciones estratégicas de arqueros y soldados que defendieran la ciudad desde todos los ángulos. Esta construcción fue construida con materiales de alta calidad, como de piedra, caliza, ladrillo y mármol. Fueron diseñados para soportar actividad sísmica. Número 14. Los grandes muros de Zimbabue. En el sureste se observan los grandes muros que origen, como un poderoso recordatorio de una de las mayores civilizaciones antiguas de África, construida por los pueblos, mostrando entre los siglos XI y XV. Este increíble sitio fue una vez el corazón de un reino próspero que duró más de 300 años. Hoy estos muros están construidos con notables precisiones que continúan inspirando asombro y curiosidad, ofreciendo una ventana al pasado y planteando preguntas sobre la durabilidad de las antiguas técnicas de construcción de los muros construidos desde hace siglos, con secciones añadidas, lo que hacen de ellos una extraordinaria construcción. Se construyeron sin mortero, basándose completamente en el apilamiento cuidadoso de grandes piedras de granito. La gente extrajo el granito de las colinas cercanas, dando forma ordenada a las piedras con tal precisión que los muros se han mantenido sólidos estables durante más de 500 años. El secreto de su longevidad radica en este ingenioso método de construcción. Las piedras apiladas crean una estructura resistente al desgaste, siendo un material resistente y duradero a pesar de siglos de exposición a la lluvia, el calor y el viento. Número 13. Los muros de Denik. La ciudad de Dubrovnik fue fundada como un asentamiento defensivo y refugio de los invasores. A partir del siglo VIII, los primeros puentes de piedra caliza comenzaron a levantarse, sentando bases de lo que más tarde se convertirá en una poderosa ciudad. Los muros alrededor de Denik fueron esenciales para la supervivencia y el crecimiento de la ciudad, construidos durante siglos desde el siglo XIX hasta el XVII. Inicialmente los muros defensivos eran estructuras simples. Sin embargo, a medida que se expandió, ganó prominencia y sus defensas se volvieron más elaboradas más tarde. Los muros comenzaron a tomar forma actual, encerrando la ciudad en una cadena ininterrumpida de piedra con numerosas torres, bastiones y fortificaciones para reforzar la defensa. El grosor de los muros varía, pero en algunas secciones tienen casi 6 metros de espesor, diseñados para resistir tanto las tácticas de Dios como el desgaste del tiempo. Pero la sección más impresionante de los muros de la sección que rodea el puerto donde la tierra es menos defendible. Esta área incluye 3 torres circulares, 4 torres, cuadrangulares y varios bastiones, cada uno cuidadosamente colocado para crear una defensa casi impenetrable. Número 12. El Kumbalgar. Akumba, el gobernante del Mall, tenía como propósito proteger el fuerte que alberga el Palacio Real y más de 300. Sé que abarcaban más de 22.000 millas. El muro es el segundo muro más largo del mundo. Después de la Gran Batalla, China, ahora a diferencia de las ruinas desmoronadas, este muro todavía está muy bien conservado, atravesando valles y agarrándose a las crestas de las montañas, en algunas secciones que se extienden hasta 14 metros de alto y espesor.
lo que lo convierte en una barrera de posición imposible. De cualquier invasión, este lugar ha resistido a los desgastes naturales y cambios políticos en el tiempo. La respuesta está en sus construcciones y diseño, que es fuerte y grueso, resistente a la erosión, mientras que su ubicación en el terreno lo ha hecho menos susceptible a los ataques a lo largo de los años. La escala del muro ha ganado un lugar muy importante como parte de la designación del Sitio de Patrimonio Mundial de la UNESCO, conocido como los fuertes de la colina de Rajas. Están, aunque algo fuera de lo común, por sus fuertes e imponentes muros, volviéndose cada vez más popular para los viajeros que buscan sitios históricos, con un rico legado. Número 11. Los muros de Xi'an. La muralla es uno de los sitios históricos y arquitectónicos más importantes de China. Construida a principios del siglo XIV, esta muralla era parte del sistema de defensa que era en ese entonces. La capital de la dinastía Ming. El proyecto fue asesorado por un sabio que recomendó que antes de establecer su imperio, el emperador debería construir un muro fuerte y almacenar alimentos. Siguiendo este consejo, el emperador sentó las bases de lo que se convertiría en uno de los muros de la ciudad más impresionantes de la historia. Construido con tierra apisonada, este muro fue reforzado con ladrillos para proporcionar fortaleza y durabilidad. A lo largo del tiempo, las fortificaciones se expandieron y refinaron las características como sistemas de drenajes para disparar proyectiles. Hoy en día, el muro se erige por un sorprendido del lugar, bien conservado, de ingeniería militar, antigua. Los muros están salpicados de 98 rampas, ubicadas aproximadamente cada 121 metros cada una. Los soldados podían usarlos para defender las ciudades de cualquier dirección. Las cuatro puertas principales del Marine, las únicas partes de entrada a la ciudad de sistema, fuertemente fortificadas para resistir los ataques, a medida de que Xi'an creciera con los años. Número 10. El pozo y las murallas de la ciudad perdida. En el corazón de Beijing, un complejo de poder impresionante que ha resistido a la prueba del tiempo. Construida entre 1406 y 1420, bajo el operador Yungal de la dinastía Ming, una gran estructura que sirvió como hogar imperial y centro político de los operadores chinos durante más de 500 años. Su muralla y foso no solo eran defensas prácticas de la autoridad suprema del emperador y división sagrada entre su mundo exterior y el exterior. Las características más llamativas de la ciudad prohibida, en sus enormes muros y fosos circuncides, eran los muros, hechos de ladrillo, robusto y rojo, que median alrededor de 10 metros de alto y se extienden por más de 2 millas. El color rojo simboliza la prosperidad y el poder que domina el complejo, y la fuerza y el estatus divino de emperador. El foso tiene alrededor de 54 metros de ancho y 3 millas de largo, agregando una capa adicional de protección que hace que las invasiones sean casi imposibles. Esto enfatiza la separación entre el reino del emperador y el resto del mundo. Estas fortificaciones eran declaraciones de poder imperial. Los muros crearon un límite imponente que garantizaba que aquellos con permiso pudieran ingresar con el tiempo. La ciudad prohibida se convirtió en más que una residencia real, fue el corazón del gobierno chino y un símbolo de fuerza del imperio. Número 9. Sacsayhuaman. Sobre Cusco, en Perú, se dirige uno de los ejemplos más impresionantes de la antigua construcción inca. Construida en el siglo XV, este complejo fortificado fue una vez parte de una ciudad de las más grandes que dominaban el paisaje de hoy en día. Sus enormes muros de piedra permanecen como un ejemplo de la extraordinaria capacidad de ingeniería de los incas. Ahora las características más llamativas son los muros de piedra, cortados con precisión y ellos de una forma irregular, que pesan varias toneladas. Los muros encajan tan firmemente que no se necesitó mortero. Las piedras están dispuestas entre capas de terrazas, cada una con forma personalizada para encajar perfectamente. La precisión es tan notable que ni siquiera un trozo de papel puede deslizarse entre ellos. Pero el propósito de Sacsayhuamán aún se debate. Mientras que algunos creen que era una fortaleza o bastión militar, otros argumentan que sirvió como un sitio ceremonial,
Su posición y alineación con el paisaje sugieren que puede haber jugado un papel en la cosmología inca, lo que refleja su profunda conexión con la Tierra. Gran parte del complejo fue destruido por los españoles durante su conquista del Imperio Inca en el siglo XVI. Lo utilizaron muchas piedras para sus propios edificios en Cusco, pero el tamaño masivo de las restantes hizo que fuera difícil moverlas. Como resultado, los muros inferiores aquí han resistido en pie, a pesar de los siglos de erosión y actividad sísmica. Número 8. Muro Flodden. Todavía se mantiene en pie en medio de las bulliciosas calles de Edimburgo en Escocia y ofrece un recordatorio silencioso de una ciudad al límite del siglo XVI. En 1960, esta estructura defensiva fue construida en respuesta a un miedo real, aunque insatisfecho después de la pérdida de Escocia en la batalla de Flodden en 1513, en la que murió el rey James IV. Los líderes se enfrentaron a otros ataques potenciales de los ingleses, que acababan de derrotar al ejército escocés. Como resultado, decidieron construir un muro formidable de 68 metros para proteger la ciudad, rodeando un área de 566.559 metros cuadrados, un hogar de alrededor de 10.000 personas. Aunque el propósito original del muro era defenderse contra una temida invasión inglesa, que nunca se materializó, lo convirtió en una característica clave en las defensas de la ciudad. Durante los tiempos lentos del siglo XVI, los muros resistieron en varios esfuerzos para abrir una brecha en la ciudad, incluido el uso de un enorme cañón que se empleó para destruir al enemigo en posiciones fuera del muro de piedra. Fue diseñado no solo para hacer una barrera defensiva, sino como símbolo de la resistencia de las ciudades, de los muros que eran manifestación física de esa ciudad, tratando de entender su independencia y salvaguardar a su gente de amenazas externas. Sin embargo, la utilidad del muro comenzó a disminuir con el paso de los siglos. Número 7. Los muros de Stone. Son un ejemplo de siglos de defensa e importancia estratégica en la costa de Croacia, que se extiende por más de 5 kilómetros. Esta impotente fortificación una vez protegió a la ciudad de Stone y su vecino más pequeño, Mali Stone, construida en el siglo XIV durante el reinado de la República de Ragusa. Las murallas de Istán se construyeron principalmente para salvaguardar las valiosas salinas de la región. La sal era un producto vital para la República y contribuye a la riqueza y el poder económico. Para proteger este recurso de amenazas, como el Imperio Otomano que se había expandido a su territorio. Los muros se dirigieron para crear perímetros seguros alrededor de las dos ciudades. El diseño de los muros tenía tanto que ver con la practicidad como con el impacto visual, con 40 torres y una enorme fortaleza encaramada en la parte superior. Los muros eran una característica imponente del paisaje. La construcción de los muros utilizó piedra caliza, local, lo que hizo que se integraran a la perfección con el tiempo, ya que la República reforzó estos muros. Comenzaron a simbolizar no solo la partición militar, sino también la riqueza y la prosperidad de la ciudad. Número 6. Muralla de Ávila. Son un recordatorio de la rica historia medieval de esa ciudad, que se extiende por más de 1,5 millas y se mantienen como uno de los mejores lugares conservados de fortificaciones medievales en Europa, construidas a finales del siglo XIX. Eran una defensa necesaria contra la amenaza planteada por los ejércitos moche durante una etapa turbulenta en la historia española. La construcción comenzó alrededor de 1090 por la necesidad de proteger a esa creciente población cristiana, a medida que avanzaba hacia el sur recuperando tierras que durante mucho tiempo habían sido un campo de batalla entre los califatos islámicos del sur y los reinos cristianos en el norte. Una vez desolada la tierra de los nómadas, había comenzado un esfuerzo de repoblación por parte de los reinos del norte. Sin embargo, esta área permaneció cargada de tensión que llevó a la construcción de una poderosa fortificación para proteger a la gente del interior, por lo que fue hecha de granito. Los muros son bastante gruesos, con más de 2 metros en muchas secciones, y se llevan a una altura impresionante de alrededor de 12 metros. Número 5. Murallas aurelianas.
Han estado en Roma por más de 1700 años, fueron construidas entre 207 y 275 después de Cristo, durante el reinado del emperador Aureliano. Estas murallas fueron respuesta a las crecientes amenazas. Enfrentó Roma durante el turbulento siglo III. Eran más que unas líneas de defensa. Marcaron un punto de inflexión en la historia romana, cuando incluso la ciudad ya no podía confiar en su reputación y su ejército. En el siglo III, la expansión de Roma había superado límites de sus fortificaciones anteriores. La muralla romana que databa del siglo IV. Durante siglos, Roma permaneció sin fortificar a sus ciudadanos por la paz romana y la fuerza de las regiones romanas. Sin embargo, una combinación de luchas internas e invasiones externas reveló una nueva vulnerabilidad. El emperador pidió las murallas como una medida de protección, no solo para la población de la ciudad, sino para asegurar el papel de Roma como el corazón del imperio. Número 4. Los muros de Constantinopla. Hechos para proteger la ciudad de los invasores y para proteger sus habitantes, siendo uno de los logros más notables de la antigüedad, construidos durante varios siglos. Estas defensas reflejan una historia en capas de innovación en la construcción e ingenio estratégico. Aunque la ciudad que se construyó para defenderse ha transformado en moderna Estambul, las murallas aún se mantienen en pie, como un poderoso símbolo de ingenio y adaptabilidad. Las fases iniciales de construcción comenzaron bajo el emperador Constantino el Grande en el siglo IV después de Cristo, cuando declaró a Bizancio la nueva capital del Imperio Romano. Esta muralla era una estructura de una sola capa reforzada con torres espaciadas. Regularmente ofrecía una defensa sólida contra las amenazas militares de su tiempo. Pero a medida que Constantinopla crecía, también tuvo la necesidad de crear defensas más sofisticadas. Se construyó un segundo conjunto de fortificaciones más elaborado al oeste, conocido hoy como las murallas teodosianas. Este sistema constaba de 3 capas, una muralla exterior, una muralla interior y un foso masivo. Juntos crearon uno de los sistemas de defensa más complejo jamás construidos en la antigüedad. La muralla interior tenía unos 12 metros de espesor y estaba intercalada con impotentes torres espaciadas a unos 54 metros de distancia. Número 3. Muros de Babilonia. Se encuentran entre las fortificaciones más legendarias de la historia antigua, construidas en Mesopotamia. Rodeando a Babilonia y simbolizando el poder de la ciudad, aunque no solo quedan fragmentos hoy en día, estos muros continúan fascinando a los historiadores y arqueólogos por su escala y resistencia. El más famoso es el rey Nabucodonosor II. Estos muros fueron parte de una larga tradición de fortificación en Babilonia. Las defensas anteriores fueron construidas por el rey Hammurabi en el siglo XVII. Antes de Cristo, pero Nabucodonosor las expandió en estos 3 muros concéntricos. No relatos antiguos como los de Heródoto afirman que los muros tenían más de 91 metros de alto y 7 metros de espesor. Aunque es probable que esas cifras sean exageradas, aún así los muros eran innegablemente masivos y formidables construidos, principalmente con ladrillos de barro que se mataban y cosían para mayor durabilidad. Estos muros eran prácticos y hermosos. Las secciones clave como la puerta estaban adornadas con ladrillos, azules, vidriados y relieves intrincados de leones, dragones y toros que mostraban la identidad cultural y religiosa de Babilonia. El río Eufrates, que el río de Babilonia, fluía a través de murallas con puertas de metal para evitar que los invasores entran por torres de vigilancia de agua y múltiples muros interiores. Crearon capas de defensa que hicieron que la ciudad fuera casi impugnable, a pesar de su fuerza. Aunque Cyrus el Grande de Persia rompió las murallas en 1139 a.C., incapaz de superar las defensas, Cyrus revió el Eufrates, bajando el nivel del agua y permitiendo que sus tropas marcharan hacia la ciudad a lo largo del lecho del río. Hoy en día, fragmentos de las murallas permanecen preservados por el clima árido de la región y la durabilidad de los ladrillos, cocidos en horno. Las reconstrucciones modernas mantienen vivo el legado de las murallas de Babilonia, recordándonos el ingenio del mundo antiguo. Número 2. Los murallas de la ciudad de Carcassonne. Son un impresionante ejemplo de la arquitectura medieval.
y una de las ciudades fortificadas mejor conservadas del mundo, encamaradas en una colina, con vistas al río, y al sur de Francia, estas murallas han protegido la ciudad durante más de 2 milenios, combinando las técnicas de construcción góticas y medievales romanas del siglo VI. Las murallas datan del periodo romano de la Horca. Con el tiempo, los visigodos y los gobernantes posteriores ampliaron y reforzaron las murallas, añadiendo torres, semicirculares y puertas. En el siglo XVII, bajo la familia Trabal-Carcassonne, se convirtió en una próspera fortaleza medieval. La importancia estratégica de la ciudad condujo a un conflicto durante la Cruzada Albigense en 121. Después de Cristo, después de caer ante los cruzados, Carcassonne fue anexionada por la corona francesa en 1247, lo que provocó la adición de una segunda muralla exterior. Esta defensa de doble capa con torres, rodeadas y saeteras, hizo que la ciudad fuera casi inexpugnable. Construida con piedra caliza y arenisca local, las murallas han soportado siglos de guerra y desgaste. El mantenimiento regular y la reconstrucción periódica las mantuvieron fuertes, por lo que preserva a Carcassonne como un símbolo de la Europa medieval. Número 1. Los muros de Jericó. Ubicada en el río Jordán, ocupa un lugar incomparable en la historia humana. Es conocida como la ciudad habitada continuamente más antigua de la Tierra. Su raíz se remonta a casi 14.000 años, antes de la construcción de las pirámides, y muchas de las otras grandes civilizaciones de la historia de los muros de Jericó nacieron de la necesidad del pueblo Nayán, una sociedad de cazadores, recolectores, seminómadas. Fue de los primeros en reconocer el potencial de ese exuberante oasis, atraído por el suelo fértil de la zona, los materiales naturales y la proximidad a las rutas comerciales. A lo largo del río Jordán, estos primeros colonos hicieron la transición de una existencia nómada a una forma de vida más permanente. El recurso de la ciudad era de tierras de cultivo y suministros de agua, confiables y una ubicación estratégica privilegiada, convirtiéndola en un objeto para los grupos rivales. Para salvaguardar su asentamiento, la gente aprendió la ambiciosa tarea de construir muros, siendo una primicia en la historia humana. Construida alrededor de 8000 a.C., durante la Edad Neolítica precerámica. Estos muros se origen con las fortificaciones urbanas más antiguas, jamás descubiertas, elevándose a una altura aproximada de 4 a 5 metros. Los muros fueron construidos con arcilla y piedra de origen local. Lo rodeaba una zanja 8 metros de ancho y 3 metros de profundidad, tallada en roca sólida, lo que fue una hazaña monumental de ingeniería para la época. La importancia de los muros de Jericó se extiende más allá de su función, ya que están profundamente entrelazados con la cultura y el legado de la ciudad. El relato más famoso de estos muros proviene de la Biblia, donde se dice que se derrumbaron durante la conquista israelita de Canaán. Según la historia, los israelitas marcharon alrededor de los muros durante 7 días, tocando trompetas y gritando hasta que los muros cayeron. Este relato, registrado en el libro de Josué, ha inventado los muros de Jericó como una imagen perdurable en las narrativas religiosas y culturales. Sin embargo, la evidencia arqueológica complica su historia. Las excavaciones del lugar revelan que la ciudad experimentó múltiples ciclos de destrucción y construcción a lo largo de miles de años, pero ningún asentamiento ha sido vinculado de manera concluyente con el tiempo del relato bíblico. Los eruditos ahora ven la historia como más simbólica que se ha reflejado la cultura y el contexto político de periodos posteriores. Muchas gracias por ver este video, suscríbete y dale like. Nos vemos pronto.